Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos ya con nuestra tertulia del día, donde hoy tenemos a don José Luis González Quirós. Muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Don Víctor Domingo, muy buenos días. Buenos días, don Luis. Y don Alfonso Tezanos, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Pausa y enseguida estamos con ustedes. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, hoy con un poquito de retraso sobre el horario previsto, porque tengo un poco de logorrea. ¿Qué le vamos a hacer? No se despierta uno igual siempre. Por cierto, les recuerdo que en la tercera hora tendremos una entrevista interesantísima con don César Vidal sobre su nueva biografía de Mahoma. No se la pierdan porque seguro que les va a gustar. Pero vamos con la tertulia del día porque hoy, en fin, tenemos que volver a hablar de esas calamidades económicas con las que nos regala nuestra clase política y Bruselas y el FMI. Parece que es que se han conjurado todos para que los españoles sigamos financiando un estado absolutamente insostenible. Ayer pedía el FMI al gobierno subir el IVA, eliminar la desgravación por vivienda, recortar los salarios de los funcionarios y hacer otra reforma laboral. ¿Qué pasa si subimos el IVA, queridos contertulios? Yo tengo la sensación de que eso contribuiría a agravar aún más la situación económica. No sé si estoy equivocado. Aquí la distinción que hay que hacer es la distinción entre gravedad y urgencia, ¿no? Es decir, que posiblemente luego agravará la situación económica. Lo que no sé es si por razones de urgencia no va a haber más remedio que hacerlo, ¿no? Es decir, que somos un enfermo. Los médicos distinguen entre gravedad, extrema gravedad y máxima urgencia. O sea, hay una escala de 3 situaciones. Yo creo que estamos en la última, ¿no? Y hay que intervenir. Y, bueno, pues me parece que eso significa que el gobierno se equivocó subiendo los impuestos personales antes de tiempo y que habría sido a lo mejor más razonable, pese a lo que tal, haber subido el IVA, ¿no? Entonces, el problema de fondo, usted lo acaba de decir, es muy otro. Estamos ante un Estado insostenible, ante unos gastos demenciales, ante unas políticas supuestamente sociales que lo único que ocultan es el carácter megalómano de unos políticos bastante irresponsables y bastante locos en general. Y bueno, pues ahora a lo mejor hay que salir de un mal paso y yo creo que frente a lo que algunos muy partidarios de las conspiraciones universales piensan, pues las autoridades económicas internacionales lo único que tratan es en general de evitar que pase algo todavía peor, ¿no? Pero vamos, nuestro problema de fondo sería realmente ponernos, y eso es lo que nadie está haciendo y lo que las fuerzas políticas tendrán que acabar haciendo, probablemente después de la intervención más seria, a modificar muy, muy a fondo los costos de un sistema que son inasumibles para una economía media como España, ¿no? Y para una sociedad como la española. Eso sí llegamos, porque efectivamente dice que ¿qué pasaría si se sube el IVA? Bueno, pues si se sube el IVA y además se rebajan los salarios, pues quiere decir que va a haber menos consumo, va a haber más problemas y todo esto que estamos hablando o todo lo que todo el mundo espera de que la economía siga adelante y se genere empleo, pues estamos más lejos de esta posibilidad. Si se suben los impuestos y se rebajan los salarios, pues lo que no hay, que es el dinero, el cash que corre que tendría que correr por las calles, pues efectivamente no, vamos, es un paso atrás. Pero a mí lo que me preocupa de toda esta situación, que nos hemos tirado una semana tratando de dilucidar si esto era un rescate o no era un rescate o qué es esto, pero la realidad es que todavía no tenemos los 100 millones estos que se iban a dar la semana pasada. 100.000 Los 100.000 millones, joder, si es que yo me pierdo ya con esas cifras. No tenemos ese y no sabemos las condiciones. Bueno, parece que ya van apareciendo las condiciones en que nos van a dar ese dinero. Y yo ahí lo que he hecho en falta es un poco de que los políticos nos cuenten lo que está pasando. Y no nos cuenten milongas y traten de como hacía Zapatero, de distraer la realidad, ¿no?
Ahora le pregunto a usted, don Alfonso, porque conoce usted bien el percal, ¿qué efectos tendría la subida del IVA? Pero antes de eso, ¿a ustedes les ha sorprendido la reacción de los mercados a la inyección de 100.000 millones de euros? Porque inicialmente, bueno, aquello se presentó a la opinión pública como una especie de panacea, una especie de lluvia de dinero que nos venía del exterior y que iba a calmar a todo el mundo, y lejos de calmar a los mercados, en lo que se ha traducido es en que nuestra prima de riesgo ha llegado a máximos que jamás había alcanzado, y nuestro bono a 10 años ha estado a puntito de superar ese nivel del 7% que se considera el límite para el rescate total del país, ¿no? A mí no, pero tengo que decir que no es que no me haya sorprendido, porque objetivamente hablando, al haber más deuda, es lógico que haya más riesgo en la deuda, aunque creo que lo que ha hecho que se disparen los diferenciales y la prima de riesgo no es tanto la noticia del rescate como la actitud absolutamente insensata del gobierno y de Rajoy. Es decir, el tratar de convertir una noticia objetivamente mala, aunque dentro de la gravedad podría suponer un cierto alivio, pero una noticia realmente negativa, el hecho de que somos un país que no es capaz de salvar su sistema financiero, que se ha quedado sin fondos para atender sus obligaciones básicas. Esa noticia, que es una noticia que deberíamos haber administrado con la debida humildad y con cierta contrición, tratar de convertirla en un triunfo, en un éxito, en aquí no ha pasado nada, ya está todo arreglado, eso es lo que yo creo que ha alarmado absolutamente a todo el mundo. Es decir, que me parece que es mucho más, como siempre, es decir, el problema aquí no es la economía, es la política. Es decir, estamos en la situación inversa a la famosa de Clinton, con el cartel de "es la economía estúpida". Aquí es la política estúpido. Es la política lo que está hundiendo a este país, mucho más que la economía, porque es la razón de fondo del hundimiento de la economía, y la irresponsabilidad de la clase política antes del Partido Socialista y ahora, entiendo yo, que del Partido Popular, o por ser más precisos, del gobierno del Partido Popular, tratando de disimular, o sea, es de nuevo el asunto de los brotes verdes, ¿no? De engañar a la gente haciendo creer que es bueno lo que no es bueno, etcétera. Eso, pues claro, por ahí fuera no se lo pueden creer, no lo entienden. Es decir, si es prensa alemana, o sea, nosotros en estos momentos estamos siendo exactamente igual que los griegos, no porque nuestra situación sea la griega, sino porque la reacción del gobierno a veces da la sensación de que es la misma apuesta que el griego. Es decir, somos tan fuertes que si nos hundís vosotros y ¡hala! Hundiros. Claro, eso es verdaderamente de una irresponsabilidad dramática, ¿no? Yo de economía la verdad es que entiendo muy poquito. Yo entiendo muy poquito de casi todas las cosas, pero lo que sí veo es mucha gente que está ya al límite de resistencia y que si compra al mes 100, IVA incluido, va a seguir comprando 100 IVA incluido porque es que no tiene 101. Claro. Entonces, una subida del IVA se traducirá en que una parte mayor de esos 100, en lugar de quedárselo el comerciante, se lo queda el Estado, con lo cual deduzco que la subida del IVA a quien va a perjudicar directamente es al pequeño comercio, don Alfonso. ¿Eso es así? Bueno, eso es una realidad tan meridiana como que el sol sale todos los días por un sitio y se pone por el otro, ¿no? Nosotros lo venimos manifestando hace mucho tiempo. Es más, cuando se produjo la última subida del IVA, en el último época de nuestro amigo Zapatero, la verdad ya lo adelantábamos. Se adelantaba además que efectivamente los precios no se iban a ver repercutidos, porque la mayoría de los empresarios, y en este caso los comerciantes finales, lo que iban a hacer es reducir aún más todavía su margen de beneficio y compensarlo, porque ahora mismo subir precios está el patio como para subir los precios. Por lo tanto, es decir, la subida del IVA ahora mismo yo creo que va a ser un desastre, pero un desastre absoluto. Pero yo además voy más allá. Si el objetivo de la subida del IVA consiste en recaudar más impuestos, al final lo que va a ocurrir es que sencillamente van a recaudar menos, pero por una razón fundamental. En la misma medida en que desaparezcan empresas y desaparezcan los autónomos, y desaparece también, lógicamente, el consumo interno, pues lógicamente la recaudación es menor. Por lo tanto, una medida que se plantea como una cosa benigna, ¿no?, como una especie de remedio para una enfermedad determinada, se va a convertir casi como el remate final. Yo creo que además esta medida viene acompañada por dos cosas que para mí son verdaderamente siniestras, ¿no? Es decir, sobre todo, especialmente, el tema de la desaparición de la deducción por adquisición de vivienda. Claro que tenemos un problema inmobiliario gravísimo, no solamente los bancos, la sociedad y todo el mundo, pero si además resulta que no tenemos la posibilidad o la capacidad de incentivar que las viviendas esas que estén vacías se vendan, pues entonces ya tenemos un problema más añadido, que es que toda la carga inmobiliaria que tenemos ahora mismo en el patrimonio, no solamente de los bancos, a los pasivos de los bancos, sino también en esas familias que se han visto con 2 o con 3 viviendas y que no son capaces ni de venderla, o promotoras que tienen ahí 100, 200 o 1000 viviendas y no son capaces de venderlas, pues ahora resulta que el problema que teníamos se va a extender todavía más a largo plazo.
Y si esto lo vimos que a los funcionarios no solamente se les va a congelar los sueldos, sino también se les va a reducir, es decir, esto ya es la cadena final, ¿no? Es decir, se tiene que vender más caro o ganando muchísimo menos dinero, los funcionarios tendrán menos capacidad de ahorro y por lo tanto menos capacidad de gasto y gastarán menos. Al gastar menos, la producción o el consumo interno se reducirá notablemente, y si además de todo eso nuestro lastre inmobiliario lo seguimos manteniendo ahí in eternum, además un lastre inmobiliario que cada día vale menos, ya no solamente por los solares, sino también por las viviendas construidas, que si estaban construidas hace 5 años valían X, y si están construidas hace 8, pues valen menos. Y a la misma medida que se vayan pasando los años y no se venda, pues valdrá mucho menos. Yo creo que el varapalo y el puñetazo que le van a meter en este momento al mundo empresarial y especialmente al sector de las pymes, yo creo que va a ser sencillamente ya el detonante final. Y como tú decías anteriormente, el margen de maniobra de los empresarios ya es prácticamente cero. En muchos casos ya es cero. Y es más, en muchísimos más casos ya no es que sea cero, es que ya han cerrado sus empresas desde el año 2008, 2007 hasta la actualidad. Por lo tanto, los que quedan o los que quedamos en este momento es porque o bien hemos tenido mejor situación financiera o porque nuestros negocios venían de anterior y por lo tanto no estábamos sometidos a cargas financieras de hipotecas o préstamos porque habíamos abierto nuestros negocios o las empresas a partir del año 2007, pero eso se termina, todo eso se termina, porque nuestras empresas ya no facturan ni de lejos lo que se facturaba en el año 2006 ni en el año 2005. Cada día facturamos menos, cada día vendemos menos y cada día nuestras compras y nuestros gastos aumentan. Pues ya no es un problema del IVA, es que los gastos corrientes de una empresa siguen aumentando disparatadamente, no solamente los consumos, especialmente los consumos de energía eléctrica, que para el sector de la media industria, no estoy hablando de la grandísima industria, estoy hablando de los polígonos industriales, los talleres que efectivamente funcionan con enorme energía y también, igual que el gas, efectivamente ha subido y se han disparado. Por lo tanto, la subida del IVA va a tener una repercusión directa no solamente en el precio final ni en el consumidor final, sino también en las ventas de los comerciantes, a su vez en el distribuidor al fabricante en origen y también de las importaciones. Por lo tanto, esto va a ser, a mi juicio, el desastre final. Yo no sé lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, pero si lo que quiere darnos es el último capón de remate, pues yo creo que este es el camino para hacerlo. Sinceramente, no sé si nos quieren salvar o nos estamos salvando o cada vez nos están empujando más a caernos por el precipicio. Yo ahora mismo tengo ya mis dudas, y esos 100.000 millones de euros que venían en el rescate de la banca española también fueron 140.000 en el año 2010 de Zapatero y la banca no metió un solo duro en el mundo financiero. Preguntaba usted qué pasaba con esto. A mí la verdad es que me pasa lo que a muchísima gente, y usted está reconociendo que no tiene mucha idea de economía. Yo tampoco, soy un total ignorante, aunque últimamente estoy leyendo todo tipo de cosas a ver si me aclaro en algo, pero como unos dicen una cosa, otros dicen que si hay la deuda, que si no sé qué, todos nos están contando un montón de cuestiones que no terminamos de aclarar, pero todos necesitamos creer. Y yo necesito creer en algo. Por eso el fin de semana pasado, cuando pasó todo este tema del rescate, no rescate, y viendo las vicisitudes entre Luis de Guindos, el presidente del gobierno, que si salía, siempre necesitas creer y dices, bueno, pues estos los 10.000 millones ya está, es un parche que está bien y tal, y esto nos va a ayudar. Y parecía que... Entonces dicen, los mercados, nos sorprende la reacción de los mercados y que suba la prima de riesgo. Hombre, cuando ayer leo lo del FMI, pues efectivamente, si me ha sorprendido o no me ha sorprendido, da igual. La cuestión está en que tenemos 100.000 millones de euros a pagar, así en grandes cifras, y además nos prometen más recortes y subida de impuestos. Luego, la situación realmente es bastante desesperante para muchísima gente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y quería comentar con ustedes sobre agujeros, porque a mí hay 3 agujeros de nuestras cuentas públicas que me tienen a mal traer. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Vamos a ver, les decía que a mí hay 3 agujeros que me traen a mal traer. 1. Estamos hablando de un agujero bancario que podría llegar hasta los 100.000 millones de euros, fundamentalmente originado en las cajas de ahorro. Parece ser que al final podría estar en torno a los 70.000 millones de euros. Un agujero monstruoso. Bien, pero es que tenemos otro agujero, el energético, que nos va a significar a todos los españoles una factura de en torno a 50.000 millones de euros por todas esas concesiones de explotaciones de energías renovables absolutamente ruinosas.
Pero es que tenemos otros 140.000 millones de euros de agujero autonómico. Es decir, el agujero autonómico es 2 veces el agujero bancario, que ya de por sí es enorme. Y teniendo esos 3 inmensos agujeros, pues al final lo único que yo percibo en este gobierno es que se sigue inyectando dinero en esos agujeros, pero sin ninguna intención de parar la catarata, y al mismo tiempo se nos imponen medidas económicas absolutamente demenciales desde mi punto de vista de absoluto ignorante de la economía. Se nos dijo que se nos subía el IRPF para recaudar 6.000 millones de euros más. Resultado, en lugar de 6.000 millones de euros más, se ha recaudado, me parece que eran 9.000 millones de euros menos, una barbaridad en el primer trimestre. Se nos dice ahora que se nos sube el IVA para recaudar más. Como decía antes don Alfonso Tezanos, probablemente lo que se haga es recaudar menos. Yo sinceramente no entiendo nada. ¿A qué está jugando nuestra clase política? ¿A tirarnos por el precipicio directamente? ¿O es inutilidad o es propósito? Es que no alcanzo a entenderlo. Bueno, fíjese usted que los 3 agujeros que menciona, que son quizá los tres principales, si bien no los únicos, son 3 agujeros cuyo origen inequívoco es la falta de sentido de responsabilidad de la clase política. Por ejemplo, la tarifa eléctrica es simplemente un intento populista de no subir la luz para que los electores no se enfaden, ¿no? Entonces vas haciendo un problema que es cada vez peor. Es decir, estás manteniendo un sistema en el cual no introduces competencia en el mercado eléctrico, dejas a las empresas que ganen dinero de otra manera y estás ahí produciendo y embalsando una deuda brutal, sencillamente porque no quieres asumir los costes en su momento de que el mercado entre ahí y bueno, pues si la energía es cara, que lo sea, ¿no? Pero no estar tapando el problema, metiendo debajo de la alfombra unas deudas cada vez mayores. El caso del sistema financiero, yo creo que hay que hacer una corrección a esa expresión. No es tanto el sistema financiero, y no tengo nada a favor de los banqueros propiamente dichos, sino simplemente de la verdad. No es tanto el sistema financiero, sino como esa espantosa colusión que ha habido entre el poder político local y un poder descontrolado de las cajas de ahorro. Es decir, no han sido tanto bancos, digamos, profesionales los que han hecho ese daño, sino, efectivamente, pues políticos metidos a banqueros que se han gastado tal. Pero es que además el problema inmobiliario tiene también un origen político. Es decir, el origen político es muy sencillo. Primero, nunca ha estado resuelta la financiación de las entidades locales, y entonces las entidades locales han decidido financiarse mediante impuestos sobre el suelo. Y entonces para eso han introducido una ley de control del suelo que lo que hace es poner en manos arbitrarias la decisión de si un suelo vale mucho o vale poco por el sencillo procedimiento de trazar una línea y decir hasta aquí vale y hasta aquí no vale, lo cual hace subir inmensamente el valor, o ha hecho, porque ahora ya no, de los terrenos, pero todo el fondo de ese asunto, todo el fondo de ese encarecimiento es un fondo de intervención política. Yo lo comparo muchas veces a la razón por la cual la droga es cara. La droga es cara porque está prohibida. Si no estuviera prohibida, tendría un precio, pero la diferencia del precio entre la droga en origen hasta el punto sería infinitamente menor. Entonces, el suelo ha estado intervenido. No sé qué decirle yo a ese argumento, porque le recuerdo que la cajetilla de tabaco está ahora pues por los 4, los 5 euros. También porque está intervenida también, claro. Hombre, Claro, lo que está es grabada con unos impuestos monstruosos. Es que los impuestos son una intervención. Son intervenciones legales, pero son intervenciones. Es decir, es una tasa sobre el intercambio, ¿no? Entonces, quiero decir que en el fondo de todos esos agujeros lo que hay es que la democracia española no ha sido capaz de crear una clase política valiente, transparente, no corrupta y dispuesta a asumir responsabilidades frente a los electores. Entonces se ha creado esta especie de político que es muy corriente aquí en España, que miente ya casi sin querer. Es decir, que juega a no decir las cosas como son, que siempre está llevando los problemas hacia adelante. Para mí el caso más notable y último ha sido el de las elecciones andaluzas. ¿Por qué pierde el Partido Popular las elecciones en Andalucía? Porque una parte muy importante de los votantes del Partido Popular se dan cuenta de que el plan político que el Partido Popular tiene no va a significar ningún cambio real en Andalucía. Van a seguir haciendo exactamente lo mismo que venían haciendo. Y entonces se queda en su casa, porque los electores que ha perdido el Partido Popular en las elecciones autonómicas respecto al voto de Rajoy son elecciones de las zonas donde el Partido Popular tuvo mayoría. Es decir, que los electores poco a poco nos vamos dando cuenta de que nuestros políticos no están a arreglar los problemas reales nuestros, sino que viven en una burbuja bastante ajena a la realidad, con unos códigos de comportamiento muchas veces casi completamente mafiosos, con un enorme sentido de la irresponsabilidad, con una
ética de la defensa del compañero que no tiene nada que ver con la defensa del interés común, y eso es lo que nos ha ido creando los problemas que tenemos, el de las autonomías también. El problema de las autonomías, yo lo he dicho 1000 veces, no es las autonomías, es los políticos de las autonomías. Las autonomías podrían estar perfectamente bien llevadas. Donde está el cáncer es en la forma de hacer la política en este país. Porque fíjense que al final, si cogemos incluso el total de la deuda pública, no está el total de la deuda pública en las autonomías, y eso que las autonomías tienen 2 de los capítulos de gasto más fuerte, que son educación y sanidad. Perdón, en eso hay trampa, porque ahí el Estado está asumiendo deuda autonómica por vías encubiertas de una forma brutal. Ejemplo, los 400 millones de euros año que se estaba embolsando Navarra a través de la triangulación de IVA, donde Navarra exportaba coches a Europa, pero lo hacía a través de una empresa en Barcelona, con lo cual cobraba el IVA, pero como eran coches de exportación, el Estado lo devolvía. Don Luis, de nuevo el problema ahí no es de Navarra. Navarra está aplicando una regla que es injusta, pero es porque el Estado le deja, porque los inspectores de Hacienda no han entrado. Pero lo que digo es que la deuda estatal está artificialmente inflada con deuda autonómica. El Estado tiene por sí solo errores. Comete por sí solo errores y tiene disfuncionalidades enormes todavía. Entre otras cosas, que cuando ha puesto en marcha el sistema autonómico no ha prescindido de los funcionarios correspondientes. Es decir, que la duplicidad no es solo por parte de las autonomías. Y yo no soy un autonomista desbocado, simplemente quiero que no nos engañemos. Que no pensemos que suprimiendo las autonomías, si suprimimos las autonomías y tenemos la misma clase política, con la misma moral política y las mismas formas de comportamiento, pues estaremos donde estamos, exactamente igual. Eso es cierto, porque no solamente son los errores que se han cometido, sino los que se pueden cometer y que ahora mismo pues podrían paliar de alguna manera cuestiones. Yo pongo 3 ejemplos. Durante esta semana hemos estado viendo, y nosotros lo hemos publicado en Internautas, estudios donde te están diciendo que con una estrategia, una planificación estratégica de la implantación de las tecnologías de la comunicación en las administraciones públicas, podríamos ahorrar de aquí al 2020 600 millones de euros, incluso generar un 12%. Bueno, pues cantidades realmente importantes y que no hemos visto publicadas en los medios de comunicación, y lo está haciendo gente muy solvente, empresas internacionales, donde se está hablando de futuro y el gobierno no está diciendo nada. Pero a mí hay 2 ejemplos que me llaman la atención de los errores que se pueden cometer. Por ejemplo, la privatización de AENA, que es una cuestión que a mí me tiene muy preocupado, porque realmente ahí se está cometiendo, de alguna manera se está dinamitando a AENA para cargarse eso y dejarlo a un precio más o menos para conseguir un cash inmediato, cuando AENA, precisamente el tráfico aéreo, es de las cosas que dan dinero a un país. Y dan dinero a un país, todo el tema del tráfico aéreo, y ahí, bueno, pues han puesto a un señor. Eso es algo que los controladores han venido denunciando desde hace mucho tiempo. Claro, que AENA en sí era rentable, claro, hasta que se la empezaron a endosar inversiones en lo que se llama aeropuertos peatonales, ¿no? Que luego aeropuertos peatonales que se quieren vender, que no se quieren vender, y que tienen esos tienen una deuda importante, pero es que el tráfico aéreo español es una cosa que da dinero. Entonces, eso se quiere de alguna manera privatizar. Y además se lleva ahí a un señor que procede de un grupo editorial, que es de Vocento, no sé qué, que anuncia una reestructuración y resulta que cambia a todo el mundo, pero resulta que eran todos los mismos que estaban en la legislatura de la anterior legislatura. O sea que realmente no te está prometiendo un cambio, pero realmente está cambiando a la gente de silla, y lo que está haciendo es dinamitar. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Pues quitarse a la gente que lleva, a los profesionales que llevan un montón de años metidos en AENA y que realmente pues saben de qué va aquello, ¿no? Y de alguna manera. ¿Y el tercer ejemplo de comportamiento que iba a decir usted? Pues a mí me preocupa la Organización Nacional de Loterías de España. O sea, una cosa que tiene ya hecho el marketing, que da dinero, que todos los españoles creemos y que echamos el decimito, y lo quieren privatizar. Bueno, yo eso no lo entiendo bien, cuando es un dinero que está entrando limpio, que nadie da ningún tipo de problemas y que todos creemos en esto de las loterías. Vamos, creemos en lo de la lotería, que más y que menos echa su primitiva y su decimito y su Navidad, con un marketing, una mercadotecnia hecha absolutamente clara, que todo el mundo entiende, y estamos entrando ahí a ver cómo se privatiza aquello, ¿no? Es que el problema con las privatizaciones es, pues ¿quién le va a comprar a usted una empresa que dé pérdidas? Pues nadie, ¿qué es lo que puedes privatizar? Aquello que dé ganancias, ¿no? Entonces, claro, ¿el problema cuál es? Pues que se quiere conseguir cash rápido, claro, para cubrir los agujeros de ahora, renunciando a ganancias futuras, ¿no?
Pero básicamente... en el fondo esa es una ley ley, es un poco pedantesco llamarle ley, porque además yo tampoco sé economía, como la mayoría de los economistas, por cierto. Pero en fin, es una regla del comportamiento económico, es decir, cuando una familia está apretada, pues tiene que renunciar a cosas que le son muy rentables y las tiene que vender. Pues a lo mejor tiene que vender la casa de la sierra o el segundo coche o las acciones de no sé qué, y a lo mejor las tiene que vender en condiciones negativas. Esto es claro, esto es evidente. Es decir, cuando las economías van mal... Claro, pero el problema es que efectivamente, si no eres capaz de cubrir tus gastos, no puedes mantenerlo, pues a lo mejor tienes que vender patrimonio, por supuesto. Pero, claro, cuando llega el padre de familia y dice, vamos a vender la casa de la sierra, y le dicen los hijos, oye, ¿y por qué no en lugar de vender la casa de la sierra dejas de gastarte 2.000 euros al bingo cada día, que te los estás gastando, ¿no? Es un buen ejemplo. Eso es evidente, pero el problema es que el Estado, la razón por la que el Estado es enormemente gastador, es por una mezcla de dos factores tremendos, que es la megalomanía de los políticos. Ayer me contaba un amigo mío que es un alto funcionario de la Junta de Castilla y León, que hace poco, no sé exactamente cuánto, pues inauguró el Palacio de las Cortes de Castilla y León. Invitaron al rey. Y como el rey es muy espontáneo, pues vio el palacio y dijo, joder, pero esto podía estar en Nueva York. Bueno, y esto algunos políticos de Castilla y León lo contaban como un elogio, pero claro, no es un elogio. Es decir, ¿qué hace en Valladolid un palacio que podía estar en Nueva York? Porque Valladolid no es Nueva York, claramente, ¿no? Entonces esa megalomanía, ese gastar lo que haga falta con tal de dos cosas. Primero, de quedar bien con los electores, y segundo, de que alguien se lo está llevando. Pero cuando se gastan 1.000 en lugar de gastar 200, pues ahí hay un margen de 800 bastante razonable para muchas operaciones, ¿no? Yo creo que lo segundo es más lícito, es más real. Claro. Que alguien se lo está llevando, eso es evidente. Eso es evidente. Entonces, quiero decir que ese es el verdadero problema. O sea, ¿usted cree con Pascual Maragall que nuestro problema es el 3%? No, el 3. Y probablemente sea más del 3. Y probablemente sea más de 3. Pues, y estoy casi por asegurarlo. Entonces, si me permitís un segundito a las tres preguntas que hacía, yo voy a intentarlas resumir y vamos a acabar casi seguramente en el mismo sitio, ¿no? Cajas de ahorros, entidades financieras. Bueno, yo creo que si alguien las ha prostituido probablemente han sido los propios políticos que están en esas juntas, ¿no? Y en esas asambleas. Y por lo tanto, alguien también tiene que exigir las responsabilidades a la Comisión Nacional de Valores y al Banco de España, que ha estado mirando de perfil o mirando para otro lado. Entiendo que lógicamente sugerido por los políticos para que no hiciera lo que tenía que hacer, que era haber intervenido desde hacía mucho tiempo la mala gestión de estas cajas. En segundo lugar, creo que hablaba del famoso agujero de las comunidades autónomas. Bueno, pues volvemos al mismo sitio. Este es el famoso ejemplo que has puesto antes de la familia, que sigue gastando muchísimo dinero en el bingo y sigue gastando muchísimo dinero en 20 porteros, 3 choferes, y resulta que cuando no hay ingresos, pues se quiere seguir manteniendo el estatus, y eso sencillamente es imposible, ¿no? Eso, el paralelismo, pues se contempla en eso, ¿no? Con parlamentos y asambleas en las distintas comunidades autónomas, numerosísimos, con infinidad de directores generales, subdirecciones generales, secretarios, subsecretarios adjuntos al secretario, coches oficiales, etcétera, etcétera, y con un mare magnum que rodea a todos estos sistemas políticos, además con duplicidad permanente de cargos que se reparten con las diputaciones, se duplican con el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es de dominio público. Eso entiendo yo que cualquier alumno de 12 años sabe perfectamente entender que no puede haber un defensor del pueblo en categoría supina, categoría media, categoría inferior, y no puede haber 28 defensores del pueblo, y así sucesivamente se reparte. Pero eso es la colocación, la agencia de colocación que los políticos tienen para de entre sus correligionarios, y lógicamente para agradar simpatías, y yo a veces lo llamo incluso hasta pesebres, porque mientras tengas un pesebre, pues lógicamente tienes también adormecido y garantizada, que se mueve, no sale en la foto, y garantizadas determinadas cuestiones. Y por último, y eso es una cosa que a los empresarios nos hizo muchísimo daño y nos ha hecho muchísimo daño, que ha sido el famoso tema de las energías, que hablas tú, de energía. Yo recuerdo cuando nuestro querísimo ínclito y nunca bien ponderado amigo Zapatero planteó aquello de que vamos a apostar por las nuevas tecnologías. Pues la verdad es que sí, apostó por las nuevas tecnologías, empezó a plantear un montón de pasta subvencionando la creación precisamente de la implantación de este tipo de elementos, los huertos solares, las paneles eólicos, en fin, las placas que tenemos todos en muchas casas nuestras. El Inteco de León. Sí, pero todo eso se hacía subvencionado. Y claro. ¿Qué ha ocurrido?
que a los 4 o 5 años de poner en marcha toda esta situación, alguien empieza a entender que es que en el Estado no hay dinero suficiente para seguir ni subvencionando ni primando esa energía, que ahora resulta que los que somos productores de esa energía enchufamos a la red y nos la pagan algo así como 5 veces más de lo que pagamos por ella, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues que en menos de 5 años muchísimas empresas que se crearon precisamente en este nicho de negocio, empresas grandes, empresas muy grandes que hicieron divisiones específicas precisamente en este tema, y también muchísimos pequeños empresarios que pusieron en marcha muchas pequeñas empresas de montaje y de seguimiento y de control de todos estos huertos que vemos cuando viajamos por España. En 5 años ha desaparecido. Pero es que ha desaparecido todo, ha desaparecido la subvención, ha desaparecido la prima, y ahora se están revisando, ahora están a 5 años vistas, se están revisando expedientes que estaban aprobados y que están primando precisamente porque ahora llegan a la conclusión de que como ya no tienen dinero para primar toda la producción de esa energía, ahora mismo han decidido los funcionarios, instrucción, cargarse todas estas órdenes. Se revisan y dicen, de ahora de buenas a primeras suspendemos la prima. Nadie sabe por qué, hay que ir a contenciosos administrativos, pleitos, procedimientos judiciales, etcétera. Eso es un capricho de los políticos también. Eso, sencillamente, es el capricho de los políticos de que no saben gobernar en algunos de los casos, y en otros casos, cuando quieren saber gobernar, resulta que a lo mejor no pueden gobernar como ellos quisieran. En definitiva, y volvemos otra vez al origen y a la cuestión de todo esto. Yo creo que estamos en una situación ahora mismo, no quiero ser tampoco caótico ni tremendista, ¿no? Pero estamos en una situación, yo creo, casi de punto de no retorno. Es decir, estamos ahora mismo en una quiebra absoluta de lo que es ya no el Estado del Derecho, sino la concienciación que los ciudadanos tenemos de nuestro Estado de Derecho. Vemos que el Poder Judicial sencillamente es un desastre. Y eso es lo que conocemos, que se va a Marbella sencillamente porque tiene que despachar con un amigo suyo que viene a Valladolid. Coño, pues queda en Arévalo, jolín, que eso es mucho más barato, ¿no? ¿Por qué te tienes...? Ya, pero, claro, pero esto también te lo estoy diciendo, fíjate, yo tengo... Pues que además el presidente del Supremo no tiene que tener amigos. Claro, no. Pero un abogado en ejercicio, yo llevo 26 años en la abogacía, un abogado en ejercicio, a la más mínima, vamos, nos hacen un roto y nos abren 3 expedientes seguidos, ¿y para qué queremos más? Pero volvemos a lo siempre, los políticos. ¿El objetivo del político cuál es? Controlar el poder en todas sus áreas, en todas sus facetas y en todas sus vertientes. Y al final lo han conseguido. Es decir, ya no existe poder legislativo, ni judicial, ni no. Es que está todo absolutamente controlado. No tiene sentido ni que el Poder Judicial, ni que el Tribunal Supremo, ni que el Tribunal Constitucional esté repartido en la misma función que se produce en las elecciones. Señores, las elecciones son una cosa, y las elecciones legislativas una cosa, y el Parlamento estará compuesto por más de uno, menos de otro, y menos de otros muchos menos, pero eso no tiene que ver para que tú mañana tengas que reproducir ese mismo poder en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que estar absolutamente al margen de todo esto. Pero como el Poder Judicial nunca ha estado al margen de todo esto, resulta que tenemos un Tribunal Supremo que está absolutamente mediatizado, un Tribunal Constitucional que es absolutamente inoperativo, y vista las sentencias un poco en la misma función en la que se pactan las sentencias, donde se tienen que pactar, y desde luego no es en el tribunal. Y ahora nos encontramos también, pues como tenemos un Tribunal Supremo que está también a leches ahora con el Tribunal Constitucional. Eso, que es el último sistema, es el último apartado, es el último poder que a los ciudadanos nos tendría que dotar de la última seguridad. Sería nuestra esperanza. ¿Esa es nuestra esperanza? Bueno, pues nuestra esperanza también se nos va al garete. Por lo tanto, tenemos una situación compleja. Yo creo que los políticos tienen que mirarse a sí mismos todos, no estoy hablando de los que gobiernan ahora mismo, pues gobiernan porque gobiernan, pero a lo mejor mañana no. Quiero decir, los políticos tienen que verse que esto no es una carrera, esto no es una fórmula de vida. Es decir, tú no puedes nacer diciendo, ¿qué vas a ser de mayor? Quiero ser político. No. Tú de mayor no tienes que ser político. O eres gestor de la cosa pública y eres nuestro gerente para gerenciar lo que es el patrimonio público, y si lo haces bien, y si no, te tendrás que ir a la cárcel o fuera. Cuando menos fuera, y si no también a la cárcel. Y el problema es que este sistema que nosotros tenemos, el sistema mercantil, el sistema financiero, incluso el sistema laboral, incluso el sistema penal, lo que hace es que garantiza que aquel que no hace bien las cosas inmediatamente está sancionado, está excluido. Tú no pagas la tarjeta Visa e inmediatamente tienes a 200 tíos detrás de ti, 30 telegramas. Tú no pagas la hipoteca y te quedas en casa. Tú no pagas la financiera del coche y te quitan el coche, pero inmediatamente. Por lo tanto, los sistemas funcionan cuando son para los ciudadanos, pero este sistema luego no funciona cuando son nuestros gestores, a los que hemos elegido democráticamente en unas elecciones, los que gestionan mal. Entonces, si usted gestiona mal, usted se tiene que primero ir. 2, tiene que dar responsabilidades, y 3, y se tendrá que ir a la cárcel si procede. Que son posible devolver el dinero. Bueno, por supuesto, y lo de devolver el dinero, claro, que esto es algo más que también es verdad, es decir, porque a nosotros como ciudadanos no solamente nos exigen, nos ejecutan en vida premio, sino que además en la búsqueda precisamente de la administración es recuperar supuestamente el dinero que entienden ellos que hemos defraudado. Sin embargo, aquí no pasa eso. Y eso lo tiene que garantizar el sistema. Porque nosotros como ciudadanos, que somos el ultimísimo escalafón, el último peldaño, no podemos intervenir directamente.
Permítanme que hagamos una pausa publicitaria y aprovechando que tenemos aquí a don José Luis González Quirós, yo le quiero plantear una pregunta. ¿Tan mal están las cosas como para que el lunes estén convocados 200.000 órganos distintos en previsión de tener que tomar medidas extraordinarias dependiendo de lo que pase en Grecia? Pausa y volvemos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Pánico en Europa? ¿Controles transfronterizos? ¿Van a poner a la Guardia Urbana en cada paso de la frontera? ¿Van a evitar transferencias internacionales? ¿Va a haber corralitos? ¿Qué está pasando, don José Luis? Pues hombre, están pasando muchas cosas a la vez y por tanto hay pánico y hay pánico al pánico. Es decir, yo creo que que esto es lo que hay que decir, ¿no? Lo normal es que al final todo pueda más o menos reconducirse, pero en fin, el domingo hay unas elecciones en Grecia, el resultado de esas elecciones, evidentemente, nunca los griegos habían soñado que iba a tener tanta importancia lo que ellos decidieran, pero es muy importante, ¿no? Y de ahí puede salir realmente un maremoto, ¿no? Y además puede salir un maremoto en cualquiera de los dos resultados, tanto si ganan los partidarios de salirse del euro, como que realmente como tal no hay nadie partidario de salirse del euro, pero en fin, los entendemos, los partidarios de denunciar los acuerdos con la Unión Europea, como si ganan supuestamente las fuerzas más leales al sistema, ¿no? Ahí hay una gran amenaza y hay miedo en el mundo, porque el capital es miedoso, el dinero es miedoso, porque tiene un componente muy alto efectivamente de confianza y de tranquilidad, ¿no? Y se puede mover de manera muy brusca. Pero ¿usted cree que podrían imponer controles, por ejemplo, de movimiento de capitales el lunes en caso de que se produzca? Yo creo que eso sencillamente carece de sentido. Es decir, yo creo que la gente además está siendo, los griegos incluso y los españoles, estamos siendo innecesariamente histéricos. Esto de llevarse el dinero de un sitio a otro, pues es una cosa estúpida, porque si va a pasar algo, te va a pasar, tengas el dinero donde lo tengas. Es decir, yo creo que no, que esos son ya histerias de la gente, ¿no? Como intento de acopiar alimentos y cosas así, ¿no? La situación no es de ese estilo, es de otro estilo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que pueden pasar muchas cosas y sobre todo yo creo que le pueden pasar bastantes cosas a España. Es decir, yo creo que se pueden acentuar las presiones del sistema internacional, es decir, de lo mismo que en un momento dado se produjo una cosa que nos llenó de asombro, recordarán ustedes, que es que a la vez Europa, Obama y el líder chino llamasen a Zapatero para decirle, pues algo parecido puede pasar. Es decir, no nos olvidemos que un país tan más importante que nosotros, objetivamente, dijere Zapatero lo que dijere, ¿no? O haya dicho lo que haya dicho, para ser más preciso, como Italia ha sido intervenido. Y intervenido de acuerdo con las fuerzas parlamentarias. Aquí puede pasar una cosa muy parecida. Puede pasar que alguien le diga al señor Rajoy que es el momento de que se marche y sin necesidad de repetir las elecciones, pues haya otro gobierno con otras medidas. Es decir, aquí puede pasar de todo. Analicemos las posibilidades existentes. Vamos a ver. Posibilidad 1. Pues efectivamente que se siga la senda italiana o griega. Es decir, que desde Bruselas digan, señores españoles, aquí les pongo a un tecnócrata a llevar esto, presidente de gobierno, a su santísima casa. Posibilidad 2, que hay muchísima gente moviéndola, que la propia clase política española, en un intento desesperado por mantener la situación, acuerde un gobierno de unidad nacional, que cada vez hay más voces abogando por ello. Yo no sé, pero creo que cualquiera de las dos soluciones sería pésima, por lo mismo que lo ha sido en Grecia o en Italia, porque significa deslegitimar las urnas, en cierto modo. Bueno, yo sería más matizado. Es decir, yo creo que las urnas no se han deslegitimado ni en Grecia ni en Italia. Es decir, sí, en Grecia han quedado deslegitimadas regular. Es decir, es que hay que entender las cosas. Es decir, yo creo que por ejemplo, si en España, por hablar de nosotros, no ya de terceros que siempre tenemos menos información, en un momento dado, la vía puede ser simplemente, por ejemplo, que el presidente del gobierno comprenda que no tiene ninguna posibilidad real de salir adelante con lo que él imaginaba que iba a ser su programa de gobierno y sencillamente pacte una dimisión, se vaya a su casa y se busque una
una fórmula distinta con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, que estaría perfectamente dispuesto a hacerlo. Es una forma en la que no hay una falta de respeto a las urnas. Es decir, en esa forma, es decir, si fórmula resulta que Rajoy dimite y se pone a otra persona del Partido Popular, pero eso es respetuoso con las urnas. Que el sistema admite muchas... Porque no olviden ustedes... Pero yo a lo que me refiero es a lo siguiente. Creo que uno de los mayores errores políticos y estratégicos que ha cometido Europa en estos últimos tiempos fue a Papandreou decirle que no hiciera su referéndum en Grecia. O sea, si Papandreou hubiera hecho su referéndum preguntándole al pueblo griego, señores, aquí está la lista de recortes, ¿qué es lo que nos piden a cambio de la ayuda? ¿Lo aceptan ustedes? El pueblo griego habría podido decir sí o no, y entonces habría habido dos soluciones. Si dicen que sí, el recorte habría quedado legitimado ante la ciudadanía, y si dicen que no, pues Europa habría tenido que proceder a dejar que Grecia quebrara ordenadamente. Bueno, es posible que sí, no sé yo, porque los futuribles es lo que tienen, ¿no? Que siempre podrían haber sido las cosas de otra manera, ¿no? Es evidente, y en general, por supuesto, creo que es muy grave que en Europa, entre unos y otros, se pueda llegar a dar la sensación de que hay una incompatibilidad entre la eficacia de gobierno y las formas democráticas, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Es decir, y eso es preocupante. Pero yo creo que la democracia ofrece soluciones que no son directamente las que parecen más sencillas, ¿no? Entonces, concretamente en España, pues yo creo que efectivamente la situación puede llegar a ser lo suficientemente grave como para que fórmulas que hace sencillamente 2 meses nos hubieran parecido extraordinarias, pues empiecen a parecernos no tan extraordinarias, ¿no? Es decir, porque, bueno, pues que la realidad es la que es, y si no tienes dinero, como decía el otro día el señor Mas, que es poco partidario de reconocer que no tiene dinero en la Cámara catalana, pues es que no hay dinero, y entonces, y si resulta que no te lo dan, pues habrá que buscar a alguien a quien se lo den, ¿no? Es decir, y eso saldrá incluso de la propia clase política. Pero, efectivamente, las dos fórmulas que usted dibujaba son malas. ¿Son malas por qué? Porque hace falta una solución más de fondo. Es decir, hay que ir... Estamos en un momento histórico, por muchas razones, ¿eh? Esto es un tópico, pero lo voy a analizar en 3 pinceladas. En primer lugar, la Constitución lleva un periodo de vigencia muy largo. Para una Constitución, 35 años en Europa y en España ya es mucho tiempo, ¿eh? En segundo lugar, el experimento europeo está llegando a una encrucijada importante, ¿eh? Y en tercer lugar, el mundo no tiene nada que ver con lo que era simplemente hace 10 años. Entonces estamos en una situación completamente nueva. Y esa situación completamente nueva exige ajustes del sistema político que no se pueden arreglar con maniobras de 4 minorías que además se demuestra que son ineficaces. Es decir, se demuestra que ni las quiere la ciudadanía, porque es evidente, hoy mismo trae la prensa que está bajando en picada el Partido Popular y, por supuesto, Rajoy, pero también baja el Partido Socialista y no sube nadie. Es decir, hay un desencanto y un descuelgue absoluto. En segundo lugar, no son eficaces porque no arreglan la situación. Entonces, hay que ir a una reforma más de fondo. Y el líder político que se atreva a plantear eso y consiga que le siga es el que realmente conseguirá tener una mayoría social en un plazo no muy largo. Es decir, hay que ir a una reforma muy de fondo. Tiene que haber, por ejemplo, una constitución en la que se diga no solo que los partidos políticos tienen que ser internamente democráticos, sino que por lo menos concrete 3 cosas tan sencillas como, por ejemplo, no valen las votaciones a mano alzada. Por ejemplo, es así de sencillo. Es decir, que en un congreso de un partido se pueda votar en una urna para que nadie sepa lo que votas y puedas votar en libertad. Segundo, que las cuentas de los partidos tienen que estar claramente conocidas por todo el mundo. Tercero, pues que haya unos sistemas de incompatibilidad. Es decir, que, por ejemplo, la democracia interna de los partidos, que todo el mundo sabe que es una asignatura absolutamente pendiente, esté clara. Segundo, que haya una poliarquía real, es lo que hablábamos antes. Es un sistema democrático en el que el Poder Judicial no es independiente, es un sistema que está condenado a fracasar. Pero además es que está condenado a fracasar un sistema democrático en que el Legislativo y el Ejecutivo no tengan una cierta independencia, que aquí no tiene ninguna. Aquí el Legislativo es una oficina de empleo del Ejecutivo, y eso no puede ser. Entonces hay que hacer ciertas reformas de fondo que a lo mejor ni necesitan siquiera una reforma constitucional, sencillamente necesitan un consenso político renovado. Pero yo creo que volvemos y voy a ser muy breve, los elementos de vigilancia y supervisión tienen que funcionar más que nunca. Y ya no solamente el sistema del Poder Judicial, sino aquellos elementos de supervisión que se crearon para supervisar y para garantizar que el sistema funciona.
Cuando antes hablaba del Banco de España, estaba hablando del Banco de España en su mayor extensión de la palabra. El Banco de España tiene que estar supervisando permanentemente lo que se hace bien, lo que se hace mal y expulsar del mercado a aquellas entidades financieras o cajas de ahorros que lo han hecho incorrectamente. Pero hacerlo lo malo es que principio. ahora sabemos que los inspectores del Banco de España estaban detectando los problemas, pero que el poder político pues paró todo aquello. Volvemos otra vez al mismo sitio, es decir, si el Banco de España hubiera tenido la posibilidad de acudir a un sistema judicial neutro, independiente, podría haber puesto lógicamente en la picota a muchos gestores y gerentes de estas entidades financieras y tal, etcétera. Pero eso no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque el poder político tiende a controlar, pero a controlar además hasta el máximo todos los elementos que le rodean. Es decir, la famosa política de la liberalización yo creo que es falsa, porque aquí no está nada liberalizado, todo lo contrario, está absolutamente todo intervenido. Se interviene absolutamente todo y el político tiene que estar interviniendo en todos los elementos de la vida política. Hay una cosa de las que ha dicho antes don Víctor Domingo, pues que me tiene maravillado. Resulta que estamos en un mundo cada vez más tecnificado, con tecnologías de la información cada vez más sofisticadas, y el número de funcionarios, en lugar de disminuir, aumenta y aumenta. Y además yo cada vez oigo más un anglicismo que yo creo que todo el mundo entiende, que es la palabra resetear. Eso es lo que hacen los informáticos. Cuando se estropea el 600, abren las puertas y luego las cierran y ya se empieza a funcionar. Hay que resetear, porque últimamente yo lo estoy oyendo en las comparecencias del presidente de gobierno hay una frase que a mí siempre me llama la atención, que la ha repetido pues no menos de una docena de veces en las 2 intervenciones últimas que le he oído. Las cosas son como son. Eso, lo de las cosas son como toda son. Una declaración de principio. Es una declaración de principio, bueno, pues, pero tú prometiste que las cosas son como son y tú estabas aquí para cambiarlas. Porque el que te allanes, tenía mucha gente. El que te allanes ante esa situación, y entonces efectivamente yo creo que ahora mismo hay que resetear. Con lo que estamos hablando de las nuevas tecnologías de información, aquí hay una cosa que mucha gente en Internet, en la práctica de Internet y los activistas de Internet siempre hemos tenido claro, y ponemos un ejemplo, el funcionamiento del DNI electrónico. ¿Por qué en este país no funciona el DNI electrónico? Porque hay repartidos cerca de 30 millones, parece ser, de DNI electrónicos, y la gente solamente lo utiliza a nivel de Internet para estar autentificado ante la administración y ante los administradores, pues debe haber unos 200, 300.000. De hecho, la gente utiliza la firma electrónica para hacer su declaración a Hacienda, pues está en torno al 1,5 millones. Pero el DNI electrónico no funciona. ¿Por qué los políticos no quieren que funcione el DNI electrónico? Bueno, pues porque con el DNI electrónico podríamos votar. Porque si el ciudadano está identificado y autentificado ante la administración pública, tendríamos la posibilidad de votar tantas cosas que se votan. Yo eso es lo que me pregunto. ¿Cómo es posible que en la era de la tecnología yo no pueda tener un sistema de voto continuo? Es decir, yo darle mi voto a usted, don Víctor Domingo, y si mañana veo que usted me ha engañado, inmediatamente se lo retiro. Claro, porque está autentificado ante la administración y puedes preguntar cualquier tipo de cosas. El voto continuo, ¿no? Y estamos en un momento en que los políticos tienen que preguntar muchas cosas a los ciudadanos. Bueno, yo sobre eso tengo alguna reticencia, ¿eh? Es decir, por ejemplo, hay un estado que es California, en donde hay lo más parecido que existe al voto continuo, que es el recurso al referéndum, que es casi continuo, y eso ha llevado a una parálisis absoluta y una crisis total del Estado. Es decir, a mí me parece que al ciudadano se le debe de preguntar con frecuencia, pero también me parece que la responsabilidad política exige que los políticos tengan un tiempo para poder gestionar, de manera que cuando se vuelva a preguntar a los ciudadanos se juzgue una gestión. Es decir, que yo no creo sencillamente en la utopía de cada día estar preguntando a la gente, porque si le preguntas a la gente ya sabe lo que va a responder, que te vas de la guerra de Irak, pero siempre las soluciones más fáciles. Es decir, y de vez en cuando los estados y los políticos tienen que patrocinar soluciones difíciles. La verdad que yo, siendo enormemente partidario de recurrir a los ciudadanos, pero les pido que no se olviden que la buena teoría política dice que entre decisión y decisión tiene que haber un tiempo para que se puedan poner en práctica políticas que precisamente puedan ser juzgadas con un poco de serenidad. Pues entre opinión y opinión nosotros tenemos que meter una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida volvemos con el boletín de las 10 y el final de nuestra tertulia. Y no se olviden de que en esta tercera hora tendremos a don César Vidal para presentar su biografía de Mahoma. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don Mariano Alonso, muy buenos días otra vez. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Están nuestros oyentes preocupados o la victoria sobre Irlanda les ha dejado apaciguados para una... Me temo que la victoria sobre ese rival tan flojo no ha apaciguado a los oyentes, y yo creo que a casi nadie, ni siquiera en el terreno futbolístico. Pero bueno, en el económico, que es el que naturalmente sigue preocupando a los oyentes, y más después de esas recomendaciones que conocíamos ayer y que habéis comentado del Fondo Monetario Internacional, la verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Una primera sobre el IVA. Como se les ocurra subir el IVA, le aseguro que conmigo van a recaudar mucho menos IVA. Solamente consumiré productos de IVA reducido y los inevitables de otro tipo de IVA. Yo es que creo que quienes hacen esas recomendaciones no son conscientes de que hay gente para la que en estos momentos €1 es una fortuna porque no llegan a fin de mes. El otro día veíamos en los medios que un cuarto de los abuelos de este país tienen que ayudar económicamente a sus hijos en estos momentos. O sea, es que es terrible. No, desde luego, y bueno, con todos los recortes, incluidos los recortes de sueldo, pues la situación evidentemente es tremenda. Otra opinión, quizá de Perdidos al Río, a favor de que directamente intervengan a España. Estoy deseando que nos intervengan. Aunque pasáramos 5 años mal, sería la solución para el mamoneo de las autonomías, algo que no es capaz de coger por los cuernos el señor Rajoy. Pues yo mucho me temo que este oyente está pecando de una ingenuidad excesiva. O sea, si vienen aquí los hombres de negro, les va a importar un comino si tenemos autonomías o no las tenemos. Van a coger el presupuesto, las grandes partidas y a decir, a ver, ¿cómo cuadramos sobre el papel? Dicen reducción de las pensiones en tanto por ciento, subida del IVA en tanto por ciento, reducción del desempleo en tanto por ciento y fuera. ¿Y dejaría las autonomías? Vamos a ver, en Grecia ¿qué han hecho los hombres de negro? ¿Han puesto coto al estado de corrupción generalizado? No, han hecho lo mismo, subir impuestos, bajar prestaciones y empobrecer a la gente. Yo no confío en absoluto en una intervención de los de fuera. Yo creo que tenemos que resolvernos nuestro problema. Tenemos los ciudadanos que decir, oiga, dejen ya de robarnos un poquito, hombre, por favor. Bueno, hay otra opinión de una oyente sobre el informe del Fondo Monetario Internacional que no está muy de acuerdo, en particular por lo que se refiere a la bajada de sueldos que propone el FMI para los funcionarios. Ya no se puede exprimir más la vaca, es que es imposible. Es que no se pueden siempre pedir los recortes a las mismas personas. Bajada de sueldo a los funcionarios aquí son los culpables de todo, son los que pagan el pato de todo siempre. Pues estoy de acuerdo con esta oyente. Vamos a ver, yo en todo caso entendería que dijeran vamos a reducir el número de enchufados en la administración, pero los funcionarios, es que la gente habla como si los funcionarios fueran todos seres que ganan 200.000 euros al año y trabajan 1 hora al día. Oiga, pues no, hay muchísimos funcionarios que ganan sueldos de miseria y que cumplen honradamente con su labor. A mí me parece completamente injusta esa visión y ya les han metido tajos. Zapatero les metió un 5% de reducción, ¿no? Les están aumentando las horas de trabajo y efectivamente la gran mayoría de los funcionarios no están ganando los 1.000 euros al mes. Hay muchos funcionarios que están por debajo de lo que se denomina mileurismo. En fin, doña Nuria Richard, ¿qué dicen a través de Facebook y Twitter nuestros oyentes? Vamos con los incomplejeros del Facebook. Dice Alan, buenos días. Lo que padecemos, los que padecemos los impuestos lo vemos claro. Los que viven de ello no lo tienen tan claro. Razón es que para muchos significaría ir al paro, pero subir el IVA iba a aumentar el paro en varios cientos de miles. Alejandro dice, es terrible la facilidad con que nos suelta algún teórico sus recetas consistentes en que se recorta más el sueldo a los funcionarios, se vuelve a subir el IVA y ya está. Terrible. Arturo, lo del PP no tiene nombre, seguir subvencionando a los sindicatos y 1000 cosas más. He estado votando al PP durante 20 años, pero ya nunca más volveré a votarles. Este PP es una risa comparado con el PP de Aznar, solo ha quedado el nombre. Lo único que podría hacer es que les volviera a votar sería que se presentara Aguirre. Al principio lo decía de broma, pero ya lo digo en serio. Para este bobo de Rajoy, con perdón, ya teníamos a Zapatero.
Hombre, la verdad es que la política que se está haciendo ahora es exactamente la misma que la que se ha hecho en los 2 últimos años de Zapatero. Yo no alcanzo a ver ninguna diferencia ni en el terreno ideológico ni en el terreno económico. Hombre, están tomando alguna medida de reducción de alguna cosa. Un poco injusto ir tanto a la comparación, ¿no? 100%. Hombre, pero, en fin, no sé. Es que en el fondo es una cuestión de que se va buscando el titular y se va haciendo encaje de bolillos sin ninguna planificación estratégica. No se ve que haya nada de fondo y desde luego un incumplimiento del programa electoral de mucho cuidado, y eso digamos que es lo que más se le puede echar en cara, ¿no? Sí, yo creo que realmente el gobierno de Rajoy, y Rajoy singularmente ha cometido un error de bulto al valorar mal la gravedad de la situación y al no atreverse a entrar a fondo ni siquiera con lo que ellos tenían en el programa, ¿no? Con lo que el programa del PP decía, que había cosas bastante más acertadas que las que han hecho. Además, esta semana a mí me ha recordado mucho al tema de Zapatero, porque hace unos 2 años estábamos aquí discutiendo sobre el sentido etimológico de la palabra crisis. Y esta semana hemos estado discutiendo sobre el tema de rescate. En definitiva, los dos nos apuntaban a la luna y todos estamos mirando el dedo, ¿no? Y eso me ha recordado muchísimo aquella situación, discutiendo sobre la semántica y no yendo al fondo de la cuestión, ¿no? ¿Qué más dicen? Javier dice, buenos días. Aquí en Alemania un ministro en viaje oficial a Afganistán compró una alfombra por 1.200 euros sin pagar aranceles aduaneros. Ahora han abierto una investigación. Dicen aquí los expertos que Alemania nunca podrá reeducar a la tal corrompida política en España. Francisco Javier, pues yo me escandalizo por la mera existencia de Díbar. Lo demás son migajas. Miguel dice, España, país de extremos. Los mismos que apoyan las renovables son los mismos que defienden el carbón. A este país no lo entiende ni la madre, pues eso mismo, que le trajo al mundo. Bueno, o los partidos de izquierda versus Izquierda Unida en Andalucía, que en Cádiz siempre estaban en contra de las nucleares y a favor de las energías renovables, y cuando ahora en Cádiz se plantea poner los famosos molinos en las costas gaditanas, dicen que no, que eso es una alteración de la imagen. Es decir, o estás o no estás. Lo que no puedes plantear es que si no quieres que haya energía nuclear, pues tendrá que haber otras alternativas. Y esas alternativas, el problema es que dicen sí, que los haya en el pueblo de al lado, en el mío no. ¿Sabes? Esas son las incongruencias de los políticos, que además son discursos tan manidos y tan simplistas que lo que buscan es eso, ¿no? El voto fácil. Más sobre este asunto, dice José Ángel, buenos días a todos. Otra inconsistencia de la izquierda. Ahora están muy preocupados con el destino de los obreros, en el sentido bolchevique del término, de las minas asturianas, pero a la vez están muy comprometidos con el cambio climático antropogénico, otro timo, y las emisiones CO2 a la atmósfera. Desde luego, otra cosa no será, pero los equilibrios y filigranas intelectuales que tiene que realizar la izquierda del siglo XXI son verdaderamente circenses. Paloma dice, yo cada vez que me llega el recibo de la luz miro ese pequeño gráfico que detalla lo que son servicio recibido e impuestos. La diferencia es brutal. Y el cabreo, con perdón, ya utiliza una expresión un poquito más fuerte, es supino. Pues muchísimas gracias, doña Nuria, y muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes. En un minuto, queridos contertulios, ¿creen ustedes que podemos asistir a un cambio de algún tipo de gobierno en el próximo mes? ¿Cambio de tipo de gobierno? No, cambio de gobierno, me refiero. Es decir, ¿puede llegar a materializarse algunas de las distintas posibilidades que en estos momentos tanta gente está barajando? Es decir, que Rajoy dimita y deje su paso a otra persona del PP, o que desde Bruselas se imponga un tecnócrata, o que se forme un gobierno de unidad nacional. La integración es la que veo el camino más posible. Es decir, yo no veo que el Partido Popular hoy plantee una renuncia, ni muchísimo menos, y veo que un gobierno de coalición lo veo también bastante complicado. Yo, desde luego, en todo caso, la intervención, es decir, el hombre de negro, píntalo de negro, píntalo de gris, o píntalo como buenos chicos de la caridad, yo creo que es al final lo que se va a imponer. Yo, la verdad es que no sé qué contestar, porque yo me apunto a que puede pasar cualquier cosa. Estamos en una situación tan de parálisis permanente, no solamente desde el punto de vista de nuestro gobierno, sino de la sociedad, que es lo que más me preocupa, que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, porque me apunto a lo que se ha comentado aquí, que estamos en un momento histórico y las consecuencias son imprevisibles. Sí, yo insisto en eso. Es decir, yo creo que la gravedad es extrema, la situación es extremadamente grave. Yo tengo 64 años. No recuerdo haber vivido en mi vida personal un momento de mayor gravedad
del país y hemos pasado por situaciones muy malas, por situaciones agónicas y por situaciones de violencia terrorista. Yo creo que, objetivamente hablando, el momento español es muy malo. Segundo, sic rebus stantibus, esto no se sostiene. Es decir, este gobierno, por ejemplo, no puede aguantar indefinidamente con una prima de riesgo como la que tiene y con una financiación, con un sistema de financiación como el que ahora mismo tiene que estar soportando. Es que no podemos, es que no hay dinero. Por tanto, eso tiene que producir una crisis en el sentido estricto etimológico del término, tiene que producir un cambio. ¿Va a ser capaz Mariano Rajoy de encabezar ese cambio? Pues en cierto sentido habría que decir que ojalá fuese capaz, ¿no? Pero yo creo que implicaría un cambio tan de fondo de las formas de gobernar que es muy probable que quienes tengan algo que decir en ese asunto le digan que su oportunidad se ha pasado, ¿no? Pero en fin, hay que estar abiertos y ver qué ocurre, ¿no? Lo que es evidente es que la situación es extremadamente grave y que así no puede continuar. Pues don Alfonso, don José Luis, don Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y vamos con don César Vidal para hablar de su biografía de Mahoma. Es la mañana de fin de semana sin complejos.